En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra tenía un grave problema. Sus barcos no podían cruzar el Atlántico sin riesgo de ser destruidos, ya que las aguas eran vigiladas por los submarinos alemanes. Los U-Boot del Tercer Reich andaban al acecho, esperando a que una nave apareciera en sus radares para lanzarle un torpedo y hundirla. El océano estaba regado de cadáveres británicos y restos de una flota que no tenía paz. A pesar de que la Fuerza Aérea volaba cerca de los convoyes para brindarles protección, las cosas habían cambiado poco y nada. Las aeronaves necesitaban de un portaaviones para poder aterrizar y abastecerse, pero construir un barco de estas características era sumamente costoso y absorbía recursos que podían ser utilizados en otra parte. Sin embargo, en 1942 un documento llegó al escritorio del primer ministro Winston Churchill. En él estaban consignados los detalles de un proyecto militar que cambiaría para siempre la guerra naval. El mandatario británico se entusiasmó con él y ordenó ponerlo en marcha de inmediato. Aquella era una oportunidad única para hackear a la flota alemana. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del proyecto Habakkuk, el increíble plan para construir un portaaviones hecho de hielo. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. El proyecto Habakkuk fue ideado por Geoffrey Pike, un periodista e inventor que trabajaba para la Oficina de Guerra de Gran Bretaña. Era muy cercano al noble Lord Louis Mountbatten, quien a su vez tenía acceso directo al primer ministro. Desde hacía tiempo que Pike estaba obsesionado con la frágil situación de la flota inglesa, que era acechada día y noche por los submarinos alemanes. Era urgente construir un portaaviones, pero el aluminio y el acero escaseaban y eran necesarios para abastecer a otras industrias militares. Fue entonces cuando Pike pensó en una solución innovadora: construir un portaaviones de hielo, ya que este material era barato de producir y requería apenas el 1% de la energía necesaria para fabricar acero. Este barco de combate permitiría a las aeronaves inglesas que atravesaran el océano aterrizar y reposar en él, facilitando el cruce por las aguas del Atlántico. El buque fue bautizado con el nombre de Habakkuk, en honor a un personaje de la Biblia. Geoffrey Pike, que en aquel momento se encontraba en Estados Unidos, redactó un documento secreto donde figuraban los detalles de su plan y lo envió mediante una valija diplomática al Lord Mountbatten. Este a su vez se lo hizo llegar al primer ministro Winston Churchill, quien creyó ver en Habakkuk la solución a todos sus problemas. De inmediato el gobierno inglés se puso manos a la obra para hacer realidad el portaaviones de hielo. Por supuesto que el plan generó dudas entre los altos mandos británicos, quienes lo veían como un cúmulo de ideas descabelladas y carentes de sustento. Pike, sin embargo, defendió su proyecto hasta el final, alegando que era completamente seguro y que tenía una base científica. Este particular barco de guerra debía construirse utilizando Pykrete, un material que se forma mezclando hielo con pulpa de madera. Era resistente al impacto de balas y no se hundía, y podía ser moldeado al igual que el metal. Al sumergirse en agua, el serrín conformaba una capa de madera húmeda que protegía el hielo de su interior y hacía más lento el derretimiento. Por otro lado, el inventor Geoffrey Pike argumentó que era imposible hundir un iceberg y consecuentemente sería imposible destruir un portaaviones de hielo. En caso de que sufriera daños, podía ser reparado a muy bajo costo por el sencillo procedimiento de añadirle nuevos trozos de hielo. Las dimensiones del Habakkuk serían descomunales, algo como nunca antes había sido visto. Contaría con 600 metros de largo y 90 de ancho, mientras que su peso rondaría los 2 millones de toneladas. Tendría 4 hangares internos y capacidad para albergar un total de 300 aviones, que incluía cazas y bombarderos medios y pesados. Por supuesto, estaría equipado con todo el material defensivo para repeler los ataques de Alemania. Lo único que preocupó a los jefes militares fue, lógicamente, la posibilidad de que el hielo se derritiera una vez que el portaaviones estuviera en el agua. Por las dudas se le añadió un sistema de refrigeración compuesto por tuberías que atravesaba todo el barco y proporcionaba el frío necesario para mantenerlo estable. Gran Bretaña aprobó la construcción de un modelo a escala en el Parque Nacional Jasper en Canadá para probar su mecanismo y ver cómo funcionaría en la práctica. El prototipo medía 18 metros de largo y 9 de ancho y pesaba 1000 toneladas. Al ver que se mantenía estable, los británicos encargaron a los canadienses construir el modelo final.
Los desarrolladores estaban convencidos de que podrían tenerlo listo para 1944 y se pusieron manos a la obra. Sin embargo, a medida que pasaban los meses se dieron cuenta de que la tarea era más costosa de lo que parecía al principio. El costo original que habían calculado era de 700.000 libras, pero al poco tiempo el monto fue actualizado y ascendió a los 2,5 millones de libras, una cifra increíblemente alta para un diseño tan experimental. A finales del año 1943, el gobierno británico le solicitó ayuda económica a Estados Unidos para completar el proyecto. El encargado de las negociaciones fue el propio Lord Mountbatten, quien desde el principio había sido uno de los principales impulsores del portaaviones de hielo. A pesar de su insistencia, no logró llegar a un acuerdo, ya que los norteamericanos estaban convencidos de que Habakkuk era un desperdicio de tiempo y dinero. El gobierno estadounidense sugirió buscar soluciones alternativas, tales como dotar a los aviones británicos de depósitos de combustible de largo alcance, de manera que pudieran recorrer el océano sin quedar desabastecidos en medio del Atlántico. Por otro lado, las industrias militares inglesas estaban fabricando portaaviones de escolta, que tenían un menor tamaño y requerían de menos recursos para construir que los portaaviones comunes. Al mismo tiempo, Portugal había autorizado la utilización de aeródromos en las Azores, un grupo de 9 islas ubicadas en medio del Atlántico. Esto les daba a los aviones británicos un lugar donde reposar y facilitaba la caza de submarinos alemanes. En diciembre de 1943, los responsables del proyecto Habakkuk se reunieron por última vez y emitieron un informe lapidario que decía lo siguiente: el portaaviones hecho de Pykrete no es práctico debido a los enormes recursos de producción requeridos y a las dificultades técnicas involucradas. No solamente era inviable por las cantidades de acero necesarias para construir una planta de refrigeración capaz de congelar tanto hielo, sino que la pulpa de madera requerida para fabricar el Pykrete era tanta que desabastecería a la industria del papel. Por otro lado, la velocidad del Habakkuk hubiera sido de tan solo 6 nudos, es decir, 11 km por hora, lo que lo hacía demasiado lento y un blanco fácil para los bombarderos alemanes. Frente a tanta incertidumbre, las autoridades británicas dieron por finalizado el proyecto. En la actualidad, el portaaviones de hielo es recordado como una curiosidad de la Segunda Guerra Mundial, un plan tan ambicioso como imposible de realizar. En aquellos tiempos tan desesperantes hubo muchos proyectos de este tipo que sufrieron un destino similar. En cuanto a su inventor, Jeffrey Pike, continuó trabajando para el gobierno británico hasta que en 1948 se suicidó ingiriendo pastillas para dormir. Hoy en día los restos del prototipo Habakkuk yacen en el lago Patricia en Canadá, el lugar donde se probó por primera vez. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿qué hubiera pasado si Gran Bretaña completaba el portaaviones de hielo? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.